La obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 481. El paraje que se había apoyado a Beth estaba, como se recordará, situado por encima del remolino del Sen, perpendicularmente a la formidable espiral de las olas que se desatan y vuelven a atar como un tornillo sin fin. A ver. Habert inclinó la cabeza y miró. Todo estaba negro, no se distinguía nada. Oíase en el ruido de la espuma, pero no se veía el río. Por instantes no se distinguía nada. Perdón. Por instante aparecía en aquella profunda vorágine una luz que serpenteaba vagamente. Es virtud que tiene el agua de coger la luz, no se sabe dónde, en medio de la noche más completa y convertirla en culebra. La claridad no tardaba en disiparse, y todo volvía a quedar confuso y negro. La inmensidad parecía estar allí abierta. Debajo no era aquello agua, sino abismo. La muralla del muelle recta, confusa, mezclada con el vapor, y ocultándose enseguida, producía el efecto de una muralla del infinito. No se veía nada, pero se sentía la frialdad hostil del agua y el olor especial de las piedras mojadas. Subía del abismo un hálito salvaje. La crecida del río, que se adivinaba más bien que se percibía, el trágico murmullo de las olas, la enorme lubriguez de los arcos del puente, la, cada, la caída inimaginable en aquel sombrío precipicio. Todo estaba lleno de horror. Javert permaneció algunos minutos inmóvil, mirando aquel abismo de tinieblas. Consideraba lo invisible con una fijeza que tenía algo de atención. El único ruido era el del agua. De repente se quitó el sombrero y puso en el pretil del muelle. Poco después apareció de pie sobre el parapeto una figura alta y negra, que a lo lejos cualquier transeúnte retardado hubiera podido tomar por fantasma. Se inclinó hacia el seno, volvió a enderezarse y cayó luego a plomo en las tinieblas. Hubo un estremecimiento sordo, y únicamente la sombra estuvo en el secreto de las convulsiones de aquella forma oscura que desapareció bajo las aguas. Libro quinto, el nieto y el abuelo, donde se vuelve a ver el árbol con el parche de zinc. Algún tiempo después de los acontecimientos que acabamos de referir, al señor Boulatruelle experimentó una conmoción muy viva. Como el lector recordará, el señor Boulatruelle es aquel peón caminero Montfermil, bosquejado ya en la parte tenebrosa de este libro. Ocupaba en diferentes cosas, la cual más turbia rompía piedras y desvalijaba a los viajeros en el camino real. Picapedrero y ladrón, soñaba sin cesar con tesoros enterrados en el bosque de Montfermil y esperando el día menos pensado encontrar dinero al pie de algún árbol. Buscábalo entre tanto en el bolsillo de los transeúntes. Por el momento, sin embargo, era prudente. Acababa de librarse de una buena, pues, según en otro hemos dicho, le cogieron en la guardilla de Jondret con los demás bandidos. Pero como para algo ha de servir tener un vicio, su borrachera le había salvado. No se pudo averiguar si estaba allí en clase de robado o de ladrón, de donde resultó la providencia de no al lugar. Fundado en su notorio estado de embriaguez aquella terrible noche. Marchóse enseguida en su camino de Gagny y Ligny para ocupar de echar piedras bajo la vigilancia del Estado. Abatido, meditabundo, disgustado del robo que tuvo, a pique de perderle y cada vez con más cariño al vino su salvador. En cuanto a la viva emoción de que le experimentó poco tiempo de haber vuelto a su choza de peón caminero, vamos a decir la causa. Una mañana que Boulatruelle se dirigía, como de costumbre, a su trabajo y quizá más a sitio donde acechaba, divisó entre las ramas a un hombre que estaba de espaldas hacia él, pero cuya traza, por lo que pudo juzgar desde lejos y a la luz del crepúsculo, no le era del todo desconocido. Boulatruelle, aunque borracho, tenía excelente memoria, arma defensiva indispensable a todo el que se pone en lucha con el orden legal. ¿Dónde diablos he visto yo algo parecido a este hombre? Dijo para sí, pero la única respuesta que se le ocurrió fue que se asemejaba a una persona cuya imagen medio confusa tenía en la mente.
Pero la única bueno, por lo demás, Bolatrel prescindido de la identidad que no le fue posible fijar, hizo comparaciones y formó cálculos. Aquel hombre no era del país y acababa de llegar a pie, evidentemente, pues ningún carruaje público iba a tales horas a Montfermil. Y andado toda la noche. ¿Dónde venía? La distancia no debía ser muy grande, pues no llevaba mochila ni lío. Sin duda venía de París. ¿Por qué estaba en aquel bosque a semejante hora? ¿Qué objeto le traía allí? Bolatrel pensó en el tesoro. A fuerza de atormentar su memoria, recordó vagamente haber tenido ya muchos años antes otra alerta por el estilo, con motivo de un hombre que le figuró podría muy bien ser aquel mismo. Mientras meditaba había bajado la cabeza, como cediendo a la presión del pensamiento, lo cual, aunque natural, fue poco hábil. Cuando levantó no vio casi nada, el hombre había desaparecido en el bosque, en las dudosas tintas del crepúsculo. Diablo, dijo Bolatrel, yo le husmearé, yo descubriré la parroquia de ese parroquiano. Yo sabré que viene a buscar así Yo sabré que viene a buscar aquí ese paciente del patrón Minet. En mi bosque no tenía nadie un secreto sin que yo no procure averiguarlo. Mientras cogió su pico, que era muy puntiagudo, y murmuró entre dientes. Hay aquí con que registrar la tierra y a ese hombre. Y después de estudiar lo mejor que pudo el itinerario del desconocido, se puso en marcha a través de los árboles. A los 100 pasos, el día que empezaba a aclarar le ayudó. Pisadas impresas acá y allá en la arena, hierbas tronchadas, matorrales rotos, tiernas ramas dobladas, que volvían a enderezarse con la graciosa lentitud de una linda joven que estira sus brazos al despertar. Le indicaron una pista. La siguió, pero no tardó en perderla. Entre tanto, el tiempo pasaba. Terminóse en el bosque y llegó a una especie de inicio. Un cazador madrugador que cruzaba a lo lejos de un lado a otro, silbando en el aire de Guillery, inspiró la idea de trepar un árbol. Aunque viejo, era ágil. Había hecho una corpulenta haya, digna de Titiro y de la Boulatruelle y el peón caminero subió en una de sus más altas ramas. La idea era buena, explorar aquel sitio por el lado donde el bosque es más bravío. Boulatruelle vio de repente a su hombre. Enseguida se perdió de vista. Desconocida entró, más bien se deslizó en un claro bosque, bastante lejano, cuyo oculto por grandes árboles, pero Boulatruelle conocía perfectamente, causa de haber notado allí, cerca de un gran montón de piedras de molino, un castaño enfermo, con un parche de zinc adherido a la corteza. Este claro es el mismo llamado en otro tiempo el predio claro, el montón de piedra cuyo destino ignoramos, y que estaba en aquel paraje hace 30 años. Continuará allí sin duda. No hay longevidad para lo que no hay longevidad como la de un montón de piedras, a no ser la de una empalizada de tablas, más se reúne la circunstancia de provisional. Qué razón más fuerte para perpetuarse. Boulatruelle con la rapidez de la alegría se dejó caer en vez de bajar del árbol. Había encontrado la guarida y solo se trataba ahora de apoderarse de la tierra. El famoso tesoro, objeto de sus sueños, estaba allí probablemente. No era fácil llegar al claro. Por los senderos trillados llenos de zigzags se necesitaba algo más de un cuarto de hora. En línea recta por el monte. Allí sumamente espeso, espinoso y agresivo. Había que emplear una media hora larga. Boulatruelle no le comprendió. Cayó en la línea recta. Ilusión óptica respetable, pero que pierde a muchas personas. El monte erizado y todo le pareció el mejor camino. Tomemos por la calle Rivoli de los Lobos, dijo. Boulatruelle se acostumbrado a caminar siempre torcido. Cometió esta vez la falta de ir en derechura. Internóse resueltamente entre las malezas. Tuvo que vérselas con acebos, ortigas, espinos, agavanzos, cardos y zarzas, quedando arañado en extremo. Al pie del barranco había agua que le fue preciso atravesar. Llegó al cabo de 40 minutos al predio Blaro, sudando, mojado, jadeante y feroz. No había nadie.
Belatrell corrió el montón de piedra. El montón estaba allí, nadie se lo había llevado. Cuanto al hombre, ni sombra. Habíase evadido. Pero ¿por qué lado, hacia dónde? Imposible adivinarlo. Más doloroso era que detrás del montón de piedra, a pie del árbol, con el parche de zinc, se notaba la tierra removida y había una asadona, olvidado, abandonado y un agujero. El agujero estaba vacío. Ladrón, gritó la Boulatruelle, levantando y apretando los puños. De cómo Mario, saliendo de la guerra civil, se dispone para la guerra doméstica. Mario permaneció mucho tiempo entre la muerte y la vida. Durante algunas semanas tuvo fiebre acompañado de delirio y síntomas cerebrales de alguna gravedad, causado más bien por la conmoción de las heridas en la cabeza de que por las heridas mismas. Repite el nombre de Cosette noches enteras, en medio de la locuacidad lúgubre de la fiebre, y con la sombría obstinación del agonizante. Lo ancho de ciertas lesiones fue un peligro serio, pues la supuración de las llagas podía siempre reabsorberse y matar al enfermo, existiendo ciertas influencias atmosféricas. A cada mutación del tiempo, al menor huracán, el médico se asustaba. Sobre todo debéis procurar que el herido no experimente ninguna emoción, repetía. Las curas eran complicadas y difíciles, pues en aquella época no se conocía aún el modo de fijar los aparatos y vendajes con el esparadrapo. Nicolás gastó en hilas una sábana del tamaño del techo, decía. Trabajó, trabajo costó para que las lociones del cloro y el nitrato de plata impidiesen la gangrena. Mientras duró el peligro, el señor Gillenormand, a la cabecera del lecho de su nieto, estaba como Mario, ni muerto ni vivo. Todos los días, una y hasta dos veces, un caballero con el pelo blanco y decentemente vestido, tales eran las señas del portero, venía a saber del enfermo y dejaba para las curas un gran paquete de hilas. Por fin, el 7 de septiembre, al cabo de 4 meses, día por día, contando hasta desde el fatal noche, perdón, en que le había traído moribundo a su casa de su abuelo, el médico declaró que respondía de Mario. Empezó la convalecencia. Sin embargo, tuvo que permanecer aún más de 2 meses tendidos en un sillón a causa de los accidentes producidos por la fractura de la clavícula. Hay siempre una llaga, la última, que no quiere cerrarse, que se eterniza la curación con gran fastidio del paciente. Cambio aquella larga enfermedad y a lo menos larga convalecencia le libraron de las pesquisas judiciales. En Francia no hay cólera, aun siendo pública, que no se extinga a los 6 meses. En el estado actual de la sociedad, todos tienen su parte de culpa en los motines. Por lo mismo, todos sienten la necesidad de cerrar los ojos. Bueno, será añadir que el incalificable edicto de Gisquet, mandando a los médicos que denunciasen a los heridos, indignó de tal modo al público y al rey en primer lugar, que los heridos se encontraron cubiertos y protegidos por aquella indignación. Excepto los que habían sido cogidos en el sitio del combate, ninguno se había encantado por consejos de guerra. Dejóse pues a Mario tranquilo. Señor Gillenormand padeció al principio todas las angustias para experimentar luego todos los éxtasis. Gustó mucho pedirle que pasase las noches enteras junto al herido. Mandó colocar su colosal sillón al lado de la cama de Mario. Le exigió que su hija emplease el mejor lienzo de la casa en hacer compresas y vendajes. La señorita Gillenormand, obrando como persona prudente y ya mayor, halló medio de economizar el lienzo fino, dejando al abuelo en creencia de que le obedecía. El señor Gillenormand no permitió que la probasen, que se sacasen mejor hilas del lienzo burdo que de la batista y del usado que del nuevo. Asistía a todas las curas que con el pudor vedaba a la señorita de Gillenormand presenciar. Cuando se cortaban las carnes muertas con las tijeras, exclamaba, ¡ay, ay! Nada más interesante que ver dar al herido una trémula mano, una taza de tisana, abrumando al médico con preguntas sin advertir que no hacía más que repetir siempre las mismas. El día en que el facultativo le anunció que Mary estaba fuera de peligro, faltó poco al buen anciano para volverse loco. Dio 3 luces de gratificación al portero. Por la noche le encontraron en su cuarto, bailó una gavota, imitó las castañuelas con los dedos pulgar e índice. Cantó la siguiente endecha. Juan es el nombre de la pastora, que ciego adora mi corazón. En sus pupilas, en su garganta, hasta en su planta vive el amor. De sus dardos el dios asesta, y esto me apresta para cantar. A sal y el garbo con que a Diana, mi hermosa Juana, venciendo está. Arrodillóse luego sobre una silla y Vasco,
que le veía desde la puerta medio cerrada, no tuvo duda que oraba. Hasta entonces no había creído verdaderamente en Dios. A cada nueva fase de la convalescencia que iba anotándose más allá, más y más, el abuelo hacía mil locuras. Ejecutaba multitud de acciones maquinales impregnadas de alegría. Subía y bajaba la escalera sin saber por qué. Una vecina no mal parecida, por cierto, se quedó asombrada al recibir por la mañana un gran ramo de flores. El señor Gillenormand no le había enviado y el marido, ardiendo de celos, tuvo una explicación con su mujer. El señor Gillenormand se empeñó 2 o 3 veces en sentar a Nicolasa sobre sus rodillas. Llamaba a Mario señor barón y gritaba viva la República. Cada instante preguntaba al médico, ¿no es verdad que ya no hay peligro? Miraba a Mario con ojos de abuela. Cuando comía le contemplaba al helado. No se conocía, no hacía mérito de sí mismo para nada. Mario era dueño de la casa. En el colmo de su júbilo había abdicado, viniendo a ser el nieto de su nieto. El más venerable de los niños, por miedo de fatigar o de importunar al convaleciente, se ponía por detrás para prodigarle sus cabellos blancos, para prodigarle sus sonrisas. Estaba contento, gozoso, fuera de sí. Había rejuvenecido, sus cabellos blancos realzaban con suave majestad la lúcida alegría que brotaba de su rostro. Cuando la gracia se mezcla con las arrugas, es verdaderamente adorable. Ahí no sabemos qué aurora en las dulces expansiones de la vejez. Cuanto a Mario, mientras se dejaba curar y cuidar, no tenía más que una idea Cosette. Desde que estaba sin fiebre y por consiguiente sin delirio, no había vuelto a pronunciar este nombre y pareció que no pensaba ya en él y precisamente su silencio provenía de lo contrario. Toda su alma se concentraba en este pensamiento. Cosette. Toda su alma se concentraba en este, bueno, no ella no sabía qué había sido de ella. Los sucesos de la calle de Saint-Prairie vagaban como una nube en su memoria. Los confusos nombres de Eponina, Gavroche, Mabeuf, Les Thénardier y todos sus amigos envueltos lúgubremente en el humo de la barricada flotaban en su espíritu. La extraña aparición del señor Fauchelevent en aquella sangrienta aventura le causaba el efecto de un enigma, de una tempestad. No comprendía su propia vida. No sabía por qué ni por quién había sido salvado. Tampoco lo sabrían las personas que le rodeaban. Todo lo que pudieron decirse es que le había traído de noche en un carruaje del alquiler a la calle de la Monja del Calvario. Pasado, presente y porvenir, nieblas, ideas vagas en su entendimiento. Pero en medio de aquella bruma había un punto inmóvil, una línea clara, precisa y una cosa de granito, una resolución y una voluntad. Encontrar a Cosette.